Bueno, primeramente buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que sea. Mi nombre es Kareli Fornés y pertenezco al equipo de Realismo y Naturalismo, el cual está conformado por Arturo Godoy, Ángel Zamora, Lourdes Rascón y su servidora por ahora, Kareli Fornés. En este video vamos a observar todo lo que tenga que ver con estos dos movimientos literarios o estas vanguardias, las cuales las podremos clasificar en cuanto a su definición, su contexto, sus autores y obras, ejemplos y también opiniones y conclusiones. Esto más que nada es para guiarme nada más. Primeramente vamos a hablar de la definición, qué es el realismo y qué es el naturalismo. Bueno, primeramente el realismo es un movimiento que se creó a mitades del siglo XIX debido a, bueno, voy a hablar un poquito del contexto para dar la definición, debido a que en ese entonces empezaron las revoluciones industriales, el surgimiento de las burguesías, empieza todo esto que tiene que ver con la economía, lo cual nos desarrolla también el maquinismo, el método científico, una crisis intelectual, etc. Debido a que la gente ya estaba harta también de lo que era el romanticismo, porque en ese entonces había culminado, estaba buscando enfocarse un poco más al intelecto que a los sentimientos, estaba buscando algo más fijo, algo más objetivo, algo más adecuado a la época, porque en este entonces, como les digo, veíamos todo lo que era el estado político, socioeconómico, etcétera, etcétera. Y lo que buscaban expresar más que nada era una admiración a los textos científicos, a la narrativa, y esto nos da como resultado que se ponga de moda, como cualquier movimiento que ha estado de moda. Luego, después de la culminación o la complementación más que nada del realismo, es el naturalismo. El naturalismo es un movimiento en el cual se ve el lado más mísero, más sátiro, más cruel, vulgar de la sociedad. Esto debido a que en este entonces, como la burguesía estaba cada vez más, estaba siendo explotada y todo esto, las clases sociales están muy mal debido a la pobreza, a la desigualdad social que se empezó a crear debido a las burguesías. Entonces, ellos, inspirados en las obras de Marx y de Engels, comienzan a filosofar. Y al filosofar, pues van creando historias acerca de lo cruel que puede ser a veces la vida en cuanto a lo social, lo económico, lo político, etcétera. Se toman en cuenta muchas situaciones súper, pues como digo, miserables, súper negativas. Se van a lo más enfermizo que puede ser el ser humano, y buscan pues sobre todo expresar ese pensamiento que tienen hacia la desigualdad más que nada. De hecho, muchos de sus temas, por ejemplo en Santa, hablan más sobre la economía de la gente, de cómo decae. Por ejemplo, Santa, que tuvo que prostituirse para poder ganar dinero, incluso viniendo de una familia rica. Y pues más que nada es expresar también el punto de vista de las clases de más abajo, el cómo estos sufrían de explotación, cómo sufrían también por la guerra, porque en ese entonces se desataron muchas guerras. También viene un poco de ciencia, como lo es temas como la herencia genética, donde filosofaban si acaso la actitud del ser humano venía ya por genética o por default, y en el cual investigaban también porque pues el método científico estaba presente. Y la enfermedad social, que como digo es la desigualdad, la discriminación. Entonces vamos a empezar, después de ver nuestra definición y nuestro contexto histórico, vamos a hablar de obras de autores. Bueno, uno de los principales autores del realismo era Honoré de Balzac. Este fue el que escribió la Comedia Humana. De hecho, si no me equivoco, mi compañero Arturo va a explicar un poquito de eso más adelante. Y también
Vicente Ibáñez, que escribió La Araña Negra, y León Tolstoy, que escribió Guerra y Paz, y también Ana Karenina, pero Ana Karenina es un poco más basada en naturalismo. Estas son obras realistas, y ahora me voy a pasar al naturalismo. Bueno, en el naturalismo, como digo, tenemos también a León Tolstoy con Ana Karenina, tenemos el libro de La princesa Tarakanova, que es por Daniel Levski, El lobo, de Joaquín Vicenta Benedicto, y por último Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós también era muy popular, era un representante muy popular de este movimiento, al igual como Honoré de Balzac con el realismo. De hecho, a Honoré de Balzac se le considera el padre del realismo. Bueno, entonces vamos con los ejemplos. Voy a hacer una lectura medio dramatizada, dando que son párrafos muy chiquitos, entonces no hay como que mucho que explicar. Vamos a empezar con un pequeño texto realista. Cuando se sentaba a las horas de comer delante de la mesa redonda, cubierta por un mantel de 3 días frente a su esposo, que destapaba la sopera diciendo con aire de satisfacción: «Ah, qué buen caldo, no hay nada para mí más excelente que esto». Como podemos ver en el realismo, se ven situaciones de la vida cotidiana, hay algo de crueldad por ahí, también se usa un poquito la crueldad, pero no tanto como en el naturalismo. En el realismo simplemente se busca expresar lo que pasa día con día, o igual los textos científicos, o sea, algo objetivo, no basado en sentimientos. Los sentimientos quedan de lado. Igual ahorita vamos a hablar de características, donde vamos a explicar dónde quedó todo lo que era la prosa, el verso, etcétera, etcétera. Y el naturalismo, que sí desde un principio es muy cruel, es muy triste también. Bueno, este es un texto naturalista. Cojeaba infeliz animal por culpa del gran tumor ubicado en su ijar derecho. También se recogió el atador, las mangas de estopa, y sacó de la faltriquera una navaja de afeitar envuelta en un trapo. Bueno, como podemos ver desde un principio, se está hablando de la situación de un perro que está cojeando porque está realmente enfermo. Y también hay otros textos naturalistas, por ejemplo El Pinto, que habla también de otro perrito, en el cual podemos ver su mísera situación y cómo lo comparan incluso con la vida de un niño abandonado, porque pues simplemente, como digo, son temas crueles, son temas crudos, son temas muy fuertes más que nada. Bueno, ya que pasamos con lo que era definición, contexto, autores, obras, ejemplos, voy a explicar las características. Aquí tengo en este cajoncito. Bueno, como iba diciendo, las características del realismo. Bueno, primeramente, no había verso ni prosa y se usaba un lenguaje formal más no grandilocuente. Otra de las características es que son temas de la vida diaria. Y por último, que deja de lado los sentimientos y se enfoca en el aquí y en el ahora. Características del naturalismo son básicamente los temas crudos y miserables, lo son también el humor sátiro y la crueldad, y un lenguaje un poco más vulgar, más que nada, debido a la sátira. En la sátira se utiliza mucho lo que es burlarse de algo de lo que no se debería burlar, como lo son temas serios, como lo es el humor negro o temas demasiado, ¿cómo sería? Demasiado serios, formales, de los cuales no se debería hablar de cierta manera, como lo son el gobierno, la política. O sea, son temas de los cuales no se debería hacer burla, y sin embargo aquí se hace a manera de quejarse de la situación en ese entonces. Por último, vamos con la conclusión o la opinión personal de estos movimientos. Yo, como digo, en mi humilde opinión, puedo decir que estos dos movimientos tienen cierto encanto, debido a que todos necesitamos a veces que nos pongan los pies sobre la tierra. Está bien tener cosas bonitas, está bien apreciar la belleza del mundo, etcétera, etcétera, pero también no hay que dejarnos engañar por palabras bonitas. Tampoco hay que
dejar de tener el pensamiento aquí donde se debe, porque al fin y al cabo así es la vida, lamentablemente. Tenemos que estar conscientes de nuestras acciones, tenemos que estar conscientes de nuestro alrededor. Y en conclusión, pues todos sabemos la importancia que estos dos movimientos tuvieron en su momento. Por ejemplo, el naturalismo ayudando mucho en el sentido de tratar de evitar la guerra, de tratar de evitar más tristeza, de hacer ver al ser humano que todo esto estaba afectando de manera muy negativa en cuanto a la sociedad. Y en el realismo, por ejemplo, que también se utilizaba para hacer que la gente estuviera consciente del poder que el conocimiento tenía en ese momento, de la inteligencia, esa crisis de querer saber, de querer conocer, de querer experimentar. Incluso el de empezar a dudar de las creencias que siempre habían tenido. O sea, el realismo y el naturalismo se comenzaron incluso a revelar ante la iglesia. Y eso es algo muy crucial, debido a que es algo que nadie se había cuestionado por miedo o por inseguridad, y sin embargo estos lo hacían. Entonces, para mí, los autores principales, mis respetos, porque sinceramente el hacer algo así ahorita estaría muy difícil. Al igual que siempre ha sido muy difícil. Por ejemplo, lo que fue la Santa Inquisición, la gente que se rebelaba la querían matar. Entonces, para mí estos dos movimientos representan un acto de valentía ante el mundo. Y pues muchas gracias, le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Ya sé que me tardé demasiado, pero es para ver el tema de manera extensa y completa y concisa. Entonces, muchas gracias, los dejo con mis demás compañeros. El realismo es un movimiento en el cual se enfocaba solo en el aquí y el ahora, oponiéndose al romanticismo. Sus características era objetivo, no había lenguaje grandilocuente, se ayudaba de textos científicos y filosóficos, se enfocaba en lo real y tangible, como se enfoca en lo real y tangible, y se elimina la prosa, el verso y la lírica. O sea, nada más es el texto en sí. No es un cuento ni nada. Mi nombre es Arturo Godoy Medina y les voy a hablar sobre los autores más importantes del realismo. Empezamos con Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Hermanos Karamazov. Son las obras que él hizo. Benito Pérez Galdós, Comedia Humana y La Desheredada. Leopold Alas, La Regenta. León Tolstoy, el retrato de Charles Dickens. Honoris Balzac, que es considerado el padre del realismo. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi opinión sobre el naturalismo y el realismo es que los dos temas son muy similares porque tienen las mismas características, algunas, porque basaban la realidad y el mundo individual sostenido al determinismo de herencia o de clase media. Si eras de clase media, si eras clase baja, si eras de los ricos, la gente te juzgaba mucho en ese entonces. Buscaban mucho la realidad, cómo se expresaban. La gente era más colonial en ese entonces, eran más elegantes, más juzgados, los pobres, porque así se basaba el naturalismo y el realismo, sobre la realidad de las personas. También mi otra opinión es que los autores requerían de una técnica muy narrativa, sin juegos, sin ni fantasías, para que los hechos provoquen al lector, para que le den más ganas de leer ese tipo de dos temas. Mi opinión es que son dos temas muy sinceros, para que todos comprendan lo que sufrían y pasaban en ese entonces.